Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente. Deme un momentito, déjenme checar por aquí que todo esté saliendo bien. Vamos a empezar a estudiar un poquito la palabra del Señor como cada semana, la porción bíblica, la parashá. Así es que solo deme un minutito. Vamos a esperar también a que algunos de los hermanos se conecten. Bendito sea el Todopoderoso que nos permite venir y conectarnos y aprender todos juntos. Así es que por aquí ya estamos bien. Amén, 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 amén. Bendiciones a todos. Vamos a ver por aquí. Amén. Amén. Ahora sí. Me falta uno más. Ah, amén, amén, amén. Vamos a ver. Aquí estamos. Ah, nope, este no es. Ah, amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Así es que por ahí estamos. Amén. Ok. Ok, Shabbat Shalom, bendiciones familia, bendiciones a todos los que se conectan, a todos los que estarán viendo de alguna manera este video más adelante. Damos gracias porque sabemos que el Eterno es bueno, para siempre es su misericordia, su amor, su favor. Y esta semana estamos contentos como cada semana de podernos reunir. Gracias por el apoyo, gracias por conectarse y gracias por ser parte de este estudio junto a cada uno de nosotros. No veo quienes están conectados, así es que discúlpeme si no los saludo, pero yo sé que por ahí mi amigo Javes va a estar conectado. Vamos, así es que Javes, mi hermano, saludos para ti, para la familia, la hermana Irene. ¿Quién más por aquí? Mi esposita aquí. Cristian Martínez, mi brother, te mando un saludo, un abrazo. Abrazo para toda la familia, bendiciones. Ya me dieron el abrazo, me dieron un abrazo de oso esta mañana. Así es que mi hermano Daniel también desde Argentina le mandamos un abrazo a mi hermano Daniel. Así es que bendiciones a todos. Vamos a por aquí ya pude entrar aquí. Ok. Ok. Bendiciones, hoy tenemos una enseñanza un poquito interesante, así es que nos vamos a enfocar, no tenemos mucho tiempo. En la tarde vamos a hacer la segunda parte de esta enseñanza, ya que es mucho material. Nuestro hermano Luis Jorge Rivera de Fayetteville también le mandamos un saludo, te mandamos saludos, mi hermano, a ti y a toda la familia, a los muchachos, a Brian, a Luis. Mandamos un abrazo. Así es que hoy tenemos muchas cosas interesantes que estudiar. Tengo mucho material que compartirles. Así es que esperemos que podamos hacer lo mejor posible. Así es que vamos a empezar. Hoy es la porción número 8, Vayislach, que significa y envió. Vamos a ver algunos de los acontecimientos que están sucediendo en esta porción. La porción de la parashá es Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 32, del versículo 3 al capítulo 36, versículo 43. La porción de la Haftará, los profetas, los libros históricos. Vemos el libro de Oseas, del capítulo 11, versículo 17 al capítulo 12, versículo 11. Y también el profeta Abdías, del capítulo 1, versículo 1 al 21. Bri Hadashah, escritos del primer siglo, cartas apostólicas, los evangelios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 12. Vayislach significa envió. Algunos de los temas que encontramos en esta porción. Vemos a Jacob que envía mensajeros a Esaú. Vemos también a la lucha de Jacob que lucha con un ángel. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a ver el encuentro de Jacob y Esaú. También se habla sobre el rapto, violación de Dina, la circuncisión, la reacción de Simeón y Leví, la muerte de Raquel, la bendición a Jacob y el cambio de nombre a Israel y también la muerte de Isaac. Todo esto lo vemos en esta porción. Es una porción muy amplia, una porción muy grande.
No vamos a tener el tiempo de hablar de toda ella, pero sí vamos a tocar algunos temas interesantes que tienen que ver con la parashá. Lo que tratamos de hacer es traer la porción en su contexto histórico, en su contexto cultural, porque si nosotros entendemos esto, después podemos darle una aplicación espiritual a nuestras vidas. Así es que esa es una de las cosas que yo he estado aprendiendo con Walter, los maestros Walter y Rico, a ver la escritura desde su contexto cultural, arqueológico, histórico, social. Y cuando nosotros vemos la escritura de esta manera, nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar un mensaje mucho más amplio de lo que es la escritura. Podemos encontrar un mensaje más ameno con lo que nos dice la escritura. Así es que mire, tengo por aquí algunos libros antes de empezar la parashá, algunos libros de los cuales he sacado información y les voy a leer información. Tenemos esta Biblia, la Biblia arqueológica, la Biblia de estudio arqueológica, que yo sé que Javes la tiene. Es una Biblia que tiene muchos datos importantes arqueológicos, es muy buena. Esta Biblia está en inglés, así es que, pero es un recurso muy bueno porque nos da muchos datos históricos. Hoy he aprendido muchas cosas acerca de aquí. Nos trae mapas, nos trae cosas culturales, cosas arqueológicas y es muy importante ver la escritura desde su contexto. También este libro se llama Génesis, un recurso de la parashá de Rabbi David Foreman. En esta parashá, este rabí, este rabino, hace una conexión entre lo que es la lucha de Jacob, el capítulo 32, 33 y 34 de Génesis, con lo que es Esther. Y vamos a ver por qué Esther, porque nos vamos a dar cuenta que Hamán es descendiente de Saúl, es descendiente de lo que era Saúl. Y ahora vemos una guerra entre lo que es Hamán queriendo destruir a Mordecai y a toda la descendencia judía que se encontraba en el imperio persa. Y vemos unas conexiones bien interesantes que no las voy a tocar hoy, pero vemos unas conexiones bien importantes. Génesis, se encuentran todas las parashas de Génesis, el Rabbi David Foreman, bien interesante. De lo que sí voy a tocar algunas cositas es esta otra Biblia, Biblia del trasfondo cultural, Biblia de estudio. Como puede ver, tengo muchas cosas marcadas ahí que voy a tocar y les voy a leer de aquí de tras las huellas del Mesías, como cada semana. Esta también les voy a leer un pedacito de información bien interesante que está aquí. Esta Biblia sí está en español, es la Biblia de estudio arqueológica. Casi tiene la misma información que las otras dos Biblias, así es que si usted puede conseguir esta en español, esta está en español, también va a encontrar muchas cosas en esta porción de esta semana. Yo pude encontrar varias cositas bien interesantes que les voy a leer cuando llegue el momento. Y el Humash con las enseñanzas del Talmud, también algo interesante que les voy a leer. Así es que como puede ver, hay mucho material que vamos a estar viendo, vamos a estar considerando. Así es que ¿por qué? Porque a veces leemos la Biblia, pero nos perdemos de mucha información porque no estamos viendo toda la información completa y no estamos viendo todos los recursos que podemos considerar. Para poder entender el mensaje tenemos que ver recursos más allá. El maestro Rico siempre dice una cosa, dice: la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia fue escrita a un pueblo que tenía un entendimiento, tenía una cosmovisión de las cosas, sabía, no era necesario explicarle tantas cosas como ahora nosotros. Aún vemos en la época de Yeshua. Yeshua no hablaba de muchas cosas. Muchos dicen: ¿por qué Yeshua nunca habló del Shabbat? ¿Por qué Jesús nunca habló del día del descanso? Más que cuando lo vemos con los fariseos. Porque era algo cultural, era algo que era parte de su vida. El Shabbat era parte de su vida. Tú no le vas a enseñar algo a alguien
que es parte de su vida. Tú no le vas a decir a una persona, mira, te voy a enseñar a ahorrar, te voy a enseñar a tener un presupuesto, te voy a enseñar a llevar tus finanzas. Cuando tú ves que esta persona es bien balanceada, tiene un presupuesto, sus finanzas son sanas, sus finanzas son saludables, entonces tú no le vas a enseñar eso. El mismo Yeshua dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no tiene necesidad. Y por eso es que vemos que Jesús, Yeshua, no está hablando de muchas cosas cuando está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, era parte de su diario vivir. Ellos observaban Torah como un estilo de vida. La pelea más grande de Yeshua era cuando ellos querían poner las tradiciones, los mandamientos orales, lo que era oral, más allá arriba de lo que era el mandamiento del Señor. Y era cuando él tenía problemas y decía, han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por sus costumbres. Y es ahí el problema que él tenía. Pero no tenía problema con la Torah. Hay muchas cosas que él no enseñó porque era parte de su vida, era parte de su diario vivir. Así es que hay muchas cosas del Tanakh, hay muchas cosas de lo que se llama el Antiguo Testamento que a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la cultura, no estamos viendo el contexto, no estamos viendo el diario vivir. Por ejemplo, los tengo ahí atrás porque ya aquí no me caben. Por ejemplo, la semana pasada les enseñaba este libro, Everyday Life in Ancient Mesopotamia, Jean Botero. El diario vivir en la antigua Mesopotamia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque sabemos que Abraham salió de lo que era Mesopotamia. Labán salió de lo que era Mesopotamia. Raquel, Rebeca salieron de lo que era Mesopotamia. Entonces, esta cultura estaba alrededor del patriarca y ellos tenían un diario vivir. Ellos tenían convenios, ellos tenían cosas que se hacían diario como un estilo de vida. Entonces, a veces vemos y decimos, no, es que Israel le copió a las naciones. No, es que vamos a ver que la estructura empieza desde el huerto del Edén con Adán y a sus descendientes, pasa Noé en el arca y luego cuando los hijos de Noé se van dispersos y llenan la tierra, ellos traían el entendimiento desde todo lo que había pasado en el huerto del Edén. Por eso muchas culturas tienen lo que se llama la simiente que iba a ser el Salvador. Usted dése cuenta, en muchas de las culturas, en muchas de las tradiciones, siempre tienen a un hombre que nació de una virgen, a un hombre que nació de una mujer. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén se había dicho la profecía a la mujer. Así es que todas y estas cosas es interesante. Vamos hacia adelante porque ya se pasaron 15 minutos. Así que vamos a dar gracias, a ser agradecidos por la bendición de tener la Torah y por la bendición de poder estudiar la Torah. Así que vamos a decir, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Baruch et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén, amén. Y así es que vamos a empezar a leer Génesis capítulo 32, de versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mis padres, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque le temo. No venga acaso y me hiera, y la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que le vino a mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y le dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Amén. Así es que vamos a ver un poquito la historia de lo que está sucediendo a una estructura de adoración. Amén. Gracias al Moré, a José Hernández. Gracias, pastor. Dice, y durmió aquella noche. Ok, hemos visto que Jacob manda mensajeros. De ahí es donde viene la palabra Vayislach. Vamos a ver este mapa en donde vamos a situarnos. Este es un mapa donde vemos que Jacob viene de Harán. Aquí es donde estamos viendo a Esaú subir. Jacob, esta parte, la parte de aquí abajo es donde está Edom. Aquí vemos a Penuel, a Mahanaim. Aquí es donde vemos que dice que se encuentran los campamentos de mensajeros, los campamentos de ángeles. Jacob es llamado Israel. Aquí está en esta parte. Aquí vemos donde dice que cruza el río Jaboc. Aquí usted ve aquí en la parte de la derecha el río Jaboc. Después pasa a Sucot. Va a Shikem. Aquí en Shikem es donde Simeón y Leví destruyen la ciudad de Shikem, que también pasa en esta porción. Después baja a Betel, que más adelante sería lo que es Jerusalén. Efrata, Betlén, Hebrón. Baja hasta Hebrón, en donde va a despedirse de su padre, va a sepultar a su padre en la cueva de Macpelá, a Isaac. Aquí en esta parte Adulam, donde está la cueva de Adulam, es donde Judá y Tamar, la simbiosis con los cananitas. Ahí es donde vemos el evento de Judá y de Tamar. Aquí está un mapa para que usted se dé cuenta dónde están pasando los hechos de lo que estamos viendo y de lo que estamos observando. Así es que bien interesante siempre verlo con la historia. Así es que Vayislach empieza diciendo, el nombre significa Mahanaim. El nombre significa dos campamentos, refiriéndose al campamento de Jacob y al campamento de los ángeles, de los malach, de los enviados. Cuando dejó la tierra se encontró con ángeles. Capítulo 28 de Génesis, versículo 12. Ahora lo encuentran nuevamente los malach, los enviados, los mensajeros. Cuando vuelve a entrar, la ubicación precisa de Mahanaim no está confirmada, pero al evaluar el valle del río Jaboc para los sitios principales, la opinión de consenso lo asocia con Tel Et Dahab en Garbi, que se encuentra junto al vado natural del río, aunque este sitio no ha sido excavado. Así es que no hay evidencias todavía convincentes de que Mahanaim, el campamento de los ángeles, esté ahí. Pero bien interesante que vemos así es que la tierra de Seir, capítulo 32, versículo 3. Esta tierra se identifica con la región central montañosa de Edom. Elevaciones en su mayoría de más de 5,000 pies que corren a lo largo del lado este de Araba, desde el arroyo Seret en el extremo sur del Mar Muerto hasta el Golfo de Acabá. Y aquí en la foto estamos viendo a las cabras cruzando el río Jaboc cerca de Peniel. Este río, por así decirlo, de alguna manera este río es lo que estamos viendo cuando Jacob está cruzando los campamentos. Jacob se queda de un lado del río, y en donde aparece la lucha con este ser misterioso que muchos llaman ángeles, que muchos llaman el ángel de Dios, y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Solo le estoy dando datos geográficos, datos históricos, para que usted vea dónde está ocurriendo todo esto, como le puse en el mapa. También nos dice que seleccionó regalos. Génesis 32:13. Los dones o los regalos de Jacob cumplen varias funciones, pero sobre todo son para indicarle a Esaú que Jacob no está interesado en tomar nada que Esaú haya heredado. Y usted dirá, bueno, espérame,
la, la, la primogenitura se le dio a Jacob, sí, pero en ningún momento nos dice nada acerca de que Isaac haya repartido sus bienes. Eso quiere decir que hasta este punto Isaac no ha repartido su herencia. Isaac muy probablemente le haya dado una parte, la parte que le correspondía a Esaú, y la parte de Jacob todavía estaba esperando por él. ¿Por qué? Porque en ningún momento en el antiguo Medio Oriente, en ningún momento se quedaba a los hijos sin nada. Vemos a Abraham que dice que le dio toda su herencia a Abraham, le dio toda su herencia a Isaac, pero también le dio dones, le dio regalos a Ismael, y le dio dones y le dio regalos a la hija de a los hijos de Setura, a sus hijos también. Así es que vemos que en el antiguo Medio Oriente se acostumbraba a darle la doble porción, a darle lo mejor de los regalos y lo mejor de la herencia al primogénito, pero a los otros hijos también se les daba algo. Lo vemos con la bendición de Jacob, dándole la bendición de Jacob a sus 12 hijos, y a cada uno de ellos les daba algo específico. Así es que con esto Jacob está diciéndole a Esaú: no estoy interesado en nada de lo que tú tengas. El obsequio de 220 cabras, 220 ovejas, 30 camellos más sus crías, 50 vacas, toros y 30 burros es generoso. Fíjese, esto es bien interesante porque vemos que este obsequio o estos obsequios es más grande de lo que muchas ciudades hubieran podido pagar en homenaje a los reyes conquistadores, incluso en fechas posteriores. Un dato bien interesante, porque lo que está mandando Jacob, más de 500 animales, es un tributo que aún una ciudad completa no hubiera podido darle a un rey cuando iba y conquistaba, aún en fechas posteriores a este evento. Eso quiere decir que el regalo, lo que está mandando Jacob, es grande en absoluto, es en su mayoría grande, y aún muchas ciudades, dice aquí, no hubieran podido pagar este tributo. ¿Y por qué ese tributo? Bueno, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante aquí, porque vamos a ver que si Esaú o sus hombres tenían el botín en mente, esto les ahorra problemas y hace que el viaje valga la pena, su tiempo y esfuerzo. Las fuentes asirias contienen numerosas listas de botines recogidos en sus conquistas. Oiga, hay datos históricos en donde dice las fuentes asirias contienen numerosas listas de botines recogidos en sus conquistas. Por ejemplo, en la barra siguiente, a la lista de tributos de Hindanú, se incluye una lista de los tributos recopilados por Tukulti-Ninurta II, un rey asirio del siglo IX, de la ciudad de Hindanú, cerca de Mari, en el Éufrates Medio. Lista de tributos de Hindanú: 10 minas de plata, 10 minas de oro, 10 minas de plata, lata de 2 talentos, 30 dromedarios, 50 bueyes, 30 burros, 14 patos y 200 ovejas. Si ustedes dan cuenta, en esta gráfica únicamente encontramos 294 animales, y era un tributo. Claro, encontramos oro, encontramos plata, encontramos talentos, encontramos más cosas, pero realmente la lista de animales incluye solamente 50 bueyes, que fue lo que mandó Jacob, 50 bueyes, 30 burros. Si nos damos cuenta, Jacob mandó 30 burros. No nos habla nada acerca de los patos, nos habla de 200 ovejas, pero nos habla de muchos más animales que estaba enviando a Jacob. Así es que vemos que era algo acostumbrado a cuando un rey iba y la ciudad daba tributo, la ciudad daba todas estas grandes cantidades. Y ahora vemos a Jacob, enviando todos estos animales, vemos a Jacob enviando todos estos, diciéndole a Esaú: no estoy interesado en nada de lo que tú puedas tener. Hace años tomé de una manera errónea, tomé de una manera que no era correcta, lo que tú mismo me entregaste, lo que tú mismo me diste. Pero bueno, ahora 20 años nos vamos a dar cuenta a un Jacob realmente encontrándose con su ego mismo, encontrándose con él mismo. Jacob tenía que luchar con una situación interna, solucionar una situación interna para poder seguir adelante en los planes del Eterno, los planes que el Señor le da. Y dice aquí que él envía los regalos, él trata de hacer una estrategia y trata de decir: bueno, voy a apaciguar a mi hermano, voy a apaciguarlo de manera que mi hermano vea que mis intenciones son buenas.
Problema es que cuando regresan los mensajeros, cuando regresan los que habían sido enviados, le dicen, oh, tu hermano viene también a recibirte, pero tu hermano viene con 400 hombres. Y ahí es donde Jacob realmente siente el peso, porque ahora Jacob está atribulado. Ahora dice, no sé cuáles son las intenciones de mi hermano, no sé cuál es el propósito de mi hermano. En ese entonces 400 era un ejército bueno, era un ejército considerable. Si esto lo relacionamos aún con David mismo, dice que David se armó un ejército de 400 hombres, que David tuvo que trabajar con ellos, pero en fin, eran los 400 hombres de David, los 400 valientes de David. Y en esta ocasión, Jacob envía saludos, hermano, después de 20 años regreso, después de 20 años vengo, después de 20 años quiero hacer las paces contigo. Y los enviados dicen, tu hermano viene a recibirte, y viene con 400 hombres. ¿Qué haría usted cuando usted va a tratar de solucionar una situación? En su interior usted quiere tener paz, usted quiere cerrar un círculo, y de repente le dicen, no va a ser como tú te lo esperas. La otra parte trae una buena oposición, la otra parte trae 400 hombres, y ahí es donde Jacob hace esto. En este libro, el Humash, con las enseñanzas del Talmud, me encontré algo interesante, porque dice, aprendiendo de la estrategia de Jacob, y lo relaciona, donde dice, cuando Jezabel y el rey Acab, cuando Jezabel, la esposa del rey Acab, mató a todos los profetas de Dios, un hombre llamado Obadías escondió a 100 profetas en las cuevas para para ayudarlos a escapar de Jezabel. Él escondió 50 de los profetas en una cueva y otros 50 en otra cueva. Él aprendió esto de nuestro padre Jacob. El pasaje nos dice que Jacob dividió a su gente en dos campamentos, diciendo, si Esab ataca un campamento, entonces el otro campamento podrá escapar y sobrevivir. Abdías también dividió a los profetas en dos grupos. Así que si un grupo era descubierto y lo mataban, el otro grupo podría escapar y sobrevivir. Esto lo encontramos en el Tratado Sanedrín 39b. Algo bien interesante que dice aquí, porque después nos damos cuenta que Jezabel está matando a los profetas, pero de repente salen más profetas, y a veces nos perdemos tantito, que aún de la estrategia de Jacob de decir, bueno, voy a dividir el campamento. A muchos le atribuyen a la división del campamento con lo que vendría siendo la división del reino más adelante, con la división de las dos casas. Son aplicaciones muy buenas que podemos tomar de esta estrategia, pero realmente la mente de Jacob no estaba otra cosa más que decir, si Esaú viene y ataca un campamento, el otro campamento puede escapar, el otro campamento puede sobrevivir. No voy a quedarme sin toda mi familia, sino que al menos voy a perder a la mitad. Así es que la mente de Jacob está tratando de hacer todas estas estrategias para ver cómo soluciona un problema que le había estado le estaba alcanzando después de 20 años. Sabemos que Jacob huye a Harán por el miedo de que Esaú quería matarlo. Esaú le dice, cuando muera mi padre, bueno, el padre todavía seguía vivo, así es que el peligro estaba latente. Él todavía siente esta amenaza, y ahora que regresa y le dicen, viene tu hermano con 400 hombres, o imagínese, después de 20 años un fantasma te persigue, después de 20 años tu pasado te persigue, y ahora es tiempo en el cual tienes que pararte y tienes que enfrentar esta situación que te está siguiendo. Así es que, dicho esto, vamos a entrar a la parte de la lucha, un poquito acerca de la lucha. Ya hablamos un poquito acerca de los presentes, de la estrategia, de lo que estaba haciendo Jacob. Nos habla también de las inversiones, exacto, así como dice aquí el pastor José, nos habla de las inversiones. No se puede poner todos los huevos en una sola canasta, exacto. Muchas veces tenemos que ser sabios en que no podemos deshacernos de todo, sino que tenemos un plan estratégico. En el plan financiero, los inversionistas, es un dicho muy usado que ellos tienen: no puedes poner todos los huevos en la canasta. ¿Por qué? Porque si pones toda tu inversión y la inversión fracasa, te quedaste sin nada. Así es que aún
esto nos está enseñando para nuestra vida, a ser disciplinados, a ser balanceados, a siempre tener un balance. No podemos enfocarnos, como algunos dicen, vamos a meternos de lleno en la Torá y nos vamos a olvidar del espíritu, porque aún en eso tenemos que ser balanceados. Tenemos que ver que no podemos llevar nuestro campamento de lleno a la Torá y decir, no, vamos a la letra, y tenemos que, y nos olvidamos del campamento del espíritu, sino que ahora tenemos que ser balanceados, tenemos que combinar lo que es la Torá con el Ruach, con el espíritu, y poder tener algo balanceado. Así es que esa es una aplicación también por ahí que podemos tomar acerca de la división, porque a muchos decimos, no, todo es espíritu, y la palabra, pues por allá, pero tenemos que ser balanceados. No todo es espíritu, tenemos que acordarnos de la palabra, tenemos que acordarnos de lo que fue escrito por el dedo de Dios, y no todo es espiritual, no todo se mueve a través de lo sobrenatural y del poder de Dios. Así es que bien importante eso. Así es que vamos a ver las luchas que está teniendo Jacob. Capítulo 32, versículo 24 nos dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vino, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Bien interesante que vamos a ver dentro de lo que es la escritura, dentro de lo que es la palabra ángel en el hebreo, que es la palabra malach. Vemos que el concepto de la palabra malach es enviado, mensajero, emisario. Realmente este es el concepto de la palabra malach. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, aún dentro de la Reina Valera, nos damos cuenta que dice, peleó con un varón, y aún en el hebreo, la palabra para varón es la palabra ish, que es hombre, varón. No es hasta el profeta Oseas, cuando realmente nos dice que peleó con un ángel, con el ángel de Dios. Ahora, vamos a ver dentro de lo que podemos aprender de la palabra malach y de la palabra ángel, de la palabra mensajero. ¿Qué podemos tomar? Si nos damos cuenta, este diccionario de hebreo bíblico Chávez nos dice que mensajero del Génesis 32, versículo 4, versículo 3, nos dice que es un agente. En Isaías 32, 3 nos dice lo que en lugar de lo tiene, nos llevaría a traducir Sidón, tus agentes que cruzan el mar en lugar de Sidón. Nos está hablando de la palabra agentes. La tercera se refiere a los mensajeros de Dios, a profetas. En Isaías 44, 26, donde usa la palabra malach, pero está usando como mensajeros de Dios y tiene la connotación de profetas. También nos habla de Isaías 23, 2, a los sacerdotes. Malaquías capítulo 2, versículo 7, nos está hablando de la palabra malach, mensajero, en el contexto o la connotación de sacerdotes. También Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. También nos puede hablar acerca de un malach, un mensajero, como fuerzas cósmicas. Cuando usted lee Salmos 104, versículo 4, nos habla del viento como un mensajero, del viento como un malach. También nos habla de ángeles, Génesis 48, 16, y nos habla como el ángel de Yahweh, el malach de Yahweh, que es evidentemente una teofanía en el Éxodo capítulo 3, versículo 2. A través de estas definiciones podemos ver que ángel puede ser mensajero, como Génesis 32, puede ser agente, como en Isaías 23, 2, puede ser como mensajero de Dios, en el contexto de profetas, sacerdotes, de acuerdo a Isaías 44, Malaquías 2, Eclesiastés.
puede referirse a fuerzas cósmicas como algo sobrenatural, y puede referirse a ángeles, los huestes celestiales, Génesis 48:16, como puede referirse también al ángel de Yahweh, que es evidentemente una teofanía, en Éxodo capítulo 3 versículo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las veces que nosotros encontramos la palabra ángel está relacionado con una figura angelical, como nosotros la encontramos, como nosotros la hemos visto, un ser con alas, un ser con un arito aquí en la cabeza y con vestiduras blancas resplandecientes. No todo el tiempo es así. Tenemos que entender en qué contexto está escrita la escritura, y en qué contexto nos está queriendo hablar. En este caso nos está diciendo que era un varón, era un hombre. Oseas, en la perspectiva del profeta, tenemos que ver que ha pasado mucho tiempo y ahora Oseas está viendo este relato desde otra perspectiva y está diciendo, peleó con el ángel. ¿Por qué? Porque dijo, vi cara a cara a Dios y mi alma prevaleció. Tenemos que entender que según la mentalidad hebrea, puede verse a los ángeles como seres humanos y no necesariamente tiene nada de divino en el aspecto de seres espirituales que pasan paredes o cosas por el estilo. Puesto que lo hemos aprendido así, pero vamos a ver que en realidad lo que nos quiere decir cuando vemos que dice ángel o malach, debemos tener en cuenta que nosotros hemos aprendido algo diferente a la cultura hebrea y tenemos que aprender que la cultura hebrea es diferente a lo que nos enseñaron y debemos ir a la raíz de las palabras y ahí entender un poco más el contexto. Dentro de lo que nosotros podemos imaginarnos, cuando nosotros vemos esta imagen, de alguna manera cuando el hebreo está viendo el relato de Jacob, está viendo una lucha entre dos hombres, está viendo la lucha entre dos personas, cuando en nuestra mentalidad nosotros estamos viendo el relato de Génesis, muchos de los que desconocemos la raíz y el contexto de la palabra, podemos ver a un hombre peleando con un ser angelical, con alas, un rayo luminoso y estas cosas. Esta fotografía de aquí, esta proyección, nos da a entender un poquito de cuando desconocemos el contexto y cuando desconocemos la escritura, la forma errónea que podemos llevarnos a través de las cosas. Porque mientras podemos estarnos imaginando un ser con alas, un ser con alas y angelical, como vemos en la parte derecha, quizá probablemente pudo haber sido algo como la parte izquierda, un hombre. Ahora, hay varias teorías en cuanto a la lucha que está teniendo a Jacob. Hay varias teorías. Vamos a ver algunas de ellas. Antes, déjenme terminarle de leer aquí. Pero para terminar, tenemos que ver que la palabra ángel es un nombre masculino de origen griego. La palabra ángel de origen griego. En su variante al español, el nombre procede del latín angelus, que a su vez deriva del griego ágelos, que quiere decir mensajero. Es un nombre muy común en todo el mundo occidental con sus propias derivaciones. Aún el griego nos dice que la palabra ágelos o la palabra ángelus del latín, el concepto de esta palabra es mensajero. Un hombre muy común, un mensajero que en todo el mundo occidental tiene sus propias derivaciones, claro. Esto nos indica que tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que entender la cultura, los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que tenemos que entender entonces que muchas veces nos enfocamos en lo que era la lucha con este ángel y nos ponemos a ver la mirada de lo que es el ser supremo, el ser angelical, que era un ángel de Dios, era un hombre. Algunos otros conceptos, especialmente Rashi y otros recursos, nos dicen que era un espíritu, de acuerdo a un espíritu territorial que tenía que ver con el río que estaba a punto de cruzar, el río Jacob, y lo vemos aún con Daniel, en donde nos dice que el espíritu, el principado de la ciudad y todas estas cosas que son aplicaciones relacionadas con esto. Pero nos estamos perdiendo de algo tan importante y realmente yo pienso que el mensaje en sí no es tratar de descubrir quién o qué era
la manifestación con la que estaba peleando a Jacob, sino qué es lo que está sucediendo con Jacob. Porque ahora, a través de este relato, nos vamos a encontrar que la experiencia de Jacob con el ángel puede ser la experiencia de toda persona tarde o temprano en su vida. A través de lo que está pasando aquí, podemos darnos cuenta de que Jacob, después de 20 años, regresa. Y Jacob se va a enfrentar a su pasado. Y dentro aún de la lucha, el mismo ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, soy Jacob, que a los ojos de Saúl era suplantador, a los ojos de Saúl era engañador. A Jacob viene después de 20 años luchando de una huida que tuvo que hacer, luchando de desengaños que tuvo en la tierra de Harán con Labán, luchando de tantas cosas, de tantas situaciones, y ahora llega a un lugar, llega a la tierra de la promesa, y antes de entrar, antes de poseer, antes de pisar aún la tierra de la promesa, el Padre lo trae y le dice, hay un asunto que tenemos que resolver, hay un asunto que está dentro de tu corazón, hay algo que tenemos que resolver. Razón por la cual cuando le dicen Esaú viene con 400 hombres, este hombre se frustra, este hombre tiene miedo, este hombre a todo se le empieza a mover en su interior, y ahora Dios realmente va a empezar a tratar no con Esaú, no con Labán, no con Isaac, no con Rebeca, sino que ahora Dios va a empezar a tratar con Jacob. Por eso la experiencia de Jacob con el ángel, con el malach, con el mensajero, puede ser la experiencia que toda persona tarde o temprano va a tener en su vida. Tarde o temprano nosotros nos vamos a enfrentar en el lugar en donde vamos a ser confrontados, vamos a ser llevados a la realidad, y como en un espejo nos vamos a ver y vamos a decidir arreglar y solucionar la situación, seguir huyendo, seguir corriendo, seguir fingiendo, seguir mintiendo, seguir haciendo creer que todo está bien y que no hay ningún problema, o realmente Dios nos va a poner contra la pared y va a ser el momento en el cual nos va a decir, solucionas esto aquí y ahora, o será algo que vas a seguir arrastrando. La Biblia La Biblia de estudio tras las huellas del Mesías nos dice algo bien interesante. Nos dice en la página 54, nos está hablando y nos dice, espérenme que aquí de repente el pulpo se le mueven las manos y sale otra cosa aquí. Página 54 nos dice, nos encontramos otro relato más misterioso de Génesis, que el encuentro otro relato más misterioso en Génesis, que el encuentro nocturno de Jacob con un varón. El texto suscita más preguntas que las que contesta. ¿Quién era esa persona? ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Representa a alguien o algo? ¿Para qué estaban luchando el varón y Jacob? ¿Estaba el extraño intentando evitar que Jacob cruzase el río, que se encontrase con su hermano o que entrase en la tierra prometida? ¿Estaba Jacob luchando contra sí mismo, su pasado, su hermano, un ángel o el propio Dios? De hecho, ni los comentaristas antiguos ni los modernos se ponen de acuerdo sobre el significado exacto de esa lucha. Eso quiere decir que si ni los comentaristas, ni los hombres se ponen de acuerdo, ¿cuánto más nosotros que estamos leyendo las escrituras y estamos tratando de comprender su significado? Dice, lo que queda claro es que este fue el momento que definió a Jacob como hombre, como patriarca y como ser espiritual. Oiga, este es el momento que definió a Jacob como hombre, como patriarca y como ser espiritual. En la antigüedad, muchas historias en las que se cruzaba un río involucraban a espíritus o seres divinos. Habitualmente el personaje principal debía ofrecer un sacrificio a fin de derrotar el espíritu maligno y cruzar el río. Dice muchas historias, ¿ok? Ponga atención a las palabras que estoy usando. Dice muchas historias. Esa mitología parece ausente de la historia de Jacob. Este luchó con el varón sin obtener una victoria clara. Exigió una bendición, recibió un nombre nuevo y se marchó herido. ¿Quería el extraño frustrar a Jacob y darle una bendición o herirlo? El hecho de que no pudiese entrar en la tierra prometida sin luchar y sin dolor es un tema
de mayor importancia en este relato. Este comentarista nos dice el hecho de que no podía entrar a la tierra prometida sin luchar y sin dolor es más importante que el hecho de descubrir quién era esta entidad, quién era un hombre, era un ángel, era un enviado. Hay un mensaje más importante y ese mensaje es el cual nos tenemos que enfocar. ¿Qué es el mensaje? La lucha de Jacob consigo mismo, la historia de su vida, su hermano, sus esposas, su tío, el varón, el ángel e incluso Dios crean el contexto de un nuevo nombre que identifica a Jacob. Como se destaca el significado exacto de Israel. Es vago, no obstante es un hombre que nace en una lucha, del mismo modo que el futuro de Israel lucharía con su propia identidad para comprender a Dios. Formar parte de Israel, literal o simbólicamente, era contender con el Señor. Esta circunstancia moldeó profundamente la conciencia religiosa del pueblo bíblico. Luchar con Dios era fundamental y dejaba al fiel cojeando. De hecho, la bendición futura, la tierra prometida, no podía separarse de esta lucha. La pelea nocturna consiste en una dimensión esencial de la experiencia humana de buscar a Dios. Jacob estaba solo, estaba orando y estaba en una búsqueda de Dios. Todos tenemos y tendremos una noche oscura del alma. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos relaciones rotas. Todos nos quedaremos solos alguna vez y en la orilla. Todos deseamos volver a casa. Todos deseamos tener la paz. Todos deseamos estar tranquilos. El mundo de Jacob fue tocado y quedó paralizado, dándonos a entender que había aún una evidencia física de lo que este hombre había pasado en su lucha. Jacob pelea, pero realmente la lucha no está en sí en lo que este hombre está con la entidad y todo, sino que vemos que a través de lo que aún el mensajero, el hombre, le pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Jacob. Podemos ver muchas cosas en el contexto de Jacob. Así es que déjenme, le leo por aquí otras cosas. Dice, según Ramban, todo este suceso está ocurriendo en la profecía, en una profecía la cual Jacob ahora está experimentando. Jacob, pues es imposible ver un ángel en la realidad, ya que no son seres corporales, según Rambam. Esta es una literatura judía. Naimanides, en cambio, dice que esto fue un encuentro físico y que en determinadas ocasiones el ángel puede revestirse aún con un cuerpo material. Yo digo, los dos tienen razón, porque hemos visto a través de la palabra que también puede referirse a un ángel, aunque no en todo el tiempo. En el Midrash, Midrash es la expresión rabínica, la expresión judía, historias, tratándonos de dar a entender un poco lo que está sucediendo a través de la narrativa bíblica. Dice, en el Midrash se aclara que se trataba del ángel de Esab, es decir, el ángel que representa a Esaú. Tal vez se refiere a los derechos que como persona y como territorio Esab poseía ahora. Jacob se está viendo en la profecía luchando con el representante de Esab, los derechos de Esab, y ve que el ángel de Esaú no puede contra él, es decir, contra lo que es la justicia de Jacob. ¿Qué quiere decir esta profecía? En lo que se ve luchando al ángel, en lo que se ve a él luchando contra el ángel de Esaú. Pongámonos por un momento en la mente de Jacob. Sabe que se va a encontrar al otro día con su hermano Esaú, que viene a su encuentro con 400 hombres y aparentemente no con buenas intenciones. ¿Qué tipo de encuentro será? ¿Qué posibilidades tiene aún Jacob de salir victorioso? Jacob está solo y no puede hacer frente a un ejército así. Es por eso que
en su oración, en su expresión, él le dice: tú me dijiste que regresara a la tierra, tú me dijiste que me protegerías, tú me dijiste que aún mi descendencia sería como la tierra del mar. En su dolor, el profeta Oseas dice que él lloró. Vemos a un Jacob llorando delante de Dios, diciéndole: tú me has prometido tantas cosas, tú me has dicho que nada me pasaría, tú me has dicho que mi descendencia sería grande, y ahora veo un peligro inminente de exterminio. Veo a este hombre, mi hermano, que viene a quererme atacar. Ahora en la mente de Jacob está sucediendo algo, que aunque él tiene fe en el Creador, que aunque él tiene un emuná, también tiene la inminencia del dolor y del sufrimiento que puede pasarle si Esaú viene con malas intenciones. Jacob, una vez que hizo todo lo que estaba a su alcance, puso a resguardo a su familia, envió mensajeros y regalos para aplacar a su hermano, y también rogó a Dios. Ahora Jacob trata de concentrarse y poder llegar así a tener una inspiración divina y ver lo que acontecerá. Es por eso que se queda solo para prepararse para una experiencia con Dios. Entonces, en la profecía o en la experiencia, le contestan a su preocupación. Nada malo le va a suceder. ¿Cuál era el miedo que tiene Jacob, que precisa que le aseguren que nada malo le va a pasar? Bueno, Jacob se siente que no actuó del todo claro con Esaú. Hasta su propio padre Isaac dice: vino Jacob con engaños y tomó tu bendición, Esaú. Esto lo vemos en la misma narrativa bíblica, cuando Isaac está hablando con Esaú y le dice: vino tu hermano Jacob con engaño. Es decir, aún después de tantos años, Jacob recuerda y no se autojustifica, sino que asume que no estuvo del todo bien con su hermano. Es por eso que ahora siente remordimientos y teme. Jacob, luego de 20 años en la casa de Labán y después de haber pagado tantas pruebas y sufrimientos, pagó muy caro y con creces su comportamiento dudoso. Pero a pesar de todo eso, y por ser que Jacob es una persona justa, no da por terminado el tema y está mortificado. Jacob no sabe cuál es la intención de Esaú, que viene a su encuentro con 400 hombres. Enseguida interpreta que estos 400 hombres son guerreros. Luego veremos que no pasó nada y que los miedos de Jacob no tenían cabida, pero él todavía no sabía. Él no está viendo el final de la historia como nosotros que leemos, y que Esaú lo único que quiere es abrazarlo, besarlo y decirle todo está bien. Él no está viendo esto, él está viendo 400 guerreros, 400 hombres. Nosotros que estamos leyendo la historia decimos: bueno, ¿de qué se iba a preocupar si no pasó nada? Pero entendamos que él está en medio de la situación. Es como cuando de repente alguien se muere dentro de la familia. Alguien se muere dentro de una persona está pasando por una situación difícil, una situación complicada, y muchas veces nosotros decimos: tenga fe, hermano, confía en Dios. Y sabe que a veces lo que menos quiere escuchar esta persona son estas palabras, porque estas palabras, la persona está confiando en Dios, la persona está creyendo en Dios, pero en el momento de la pérdida de un ser querido, en el momento de una situación difícil, lo menos que quiere la persona es escuchar ¿no estás confiando en Dios? Confía en Dios, todo va a estar bien. Sí, es fácil decir todo va a estar bien, es fácil decir confía en Dios cuando estamos de este lado, pero cuando estamos en la situación, lo que menos queremos escuchar es: confía. ¿Qué no confía? Hermano, hermana, ¿qué no confía? Todo va a estar bien, dele para adelante, confíe, varón de Dios. Y la persona está por dentro así como que: soy un ser humano. Acabo de perder a un ser querido. Soy un ser humano que estoy viendo las situaciones que vienen por delante. Tú no estás viendo los 400 hombres que vienen hacia ti. Tú no estás viendo esta situación. Por eso es que a veces tenemos que ser cuidadosos en la forma que damos consejos, en la forma en que le hablamos a los hermanos. Porque es muy fácil aconsejar, es muy fácil decir las cosas cuando tú estás parado del otro lado y no estás viendo lo que viene. Así es que a Jacob él está pensando: existen dos tipos de individuos. Aquellos que cuando hacen algo malo no les importa y su conciencia no les dice nada. Pero hay otros que a pesar que hicieron algo malo y pagaron por ello, igualmente su conciencia no los deja tranquilos. Esto es lo que le sucede a Jacob. Es lo que los sabios dicen: el motivo por el cual un justo teme es debido a la posibilidad de hacer algo incorrecto, algún pecado. De lo contrario, no tienen que temer, pues si él obró del todo bien, Dios lo
protegerá. Exacto, podemos decir que estaba medio paranoico. Claro, él está tomando estas decisiones basado en el temor que él está teniendo. Divide el campamento, manda mensajeros tratando de apaciguar las cosas, manda mensajeros con los regalos, tratando de decir cómo yo puedo solucionar todas estas cosas, porque dentro de él la incertidumbre, dentro de él de algún modo la paranoia lo estaba consumiendo, hasta que él va y tiene este encuentro en donde todas estas dudas, toda esta lucha interna, le dice: ¿cuál es tu nombre? A Jacob, que viene de alguna manera con la implicación de engaño, que viene de alguna manera con la implicación. El ángel le dice: no te preocupes, este pasado ya no te alcanzará más. Ahora ya no serás visto como Jacob, ahora ya no serás visto como el suplantador, ya no serás visto como aquel que engañó a Esaú, ya no serás visto como aquel que engañó a Isaac. Ahora serás visto como Israel, un príncipe de Dios, el que gobierna con Dios, aquel que luchó con Dios. Y por eso el ángel le dice: luchaste con los hombres y luchaste con Dios y prevaleciste, porque ahora en este estado en el cual se encuentra, Dios lo lleva, y en medio de esta profecía, en medio de esta lucha, en medio de esto que está sucediendo, Jacob tiene que encontrarse con su pasado, tiene que reconocer sus temores, tiene que reconocer sus miedos, tiene que reconocer lo que lo está comiendo por dentro y decir: de aquí en adelante yo voy a seguir hacia mi meta, porque ahora Dios me ha asegurado, aún a través del cambio de mi nombre, aún a través del cambio de mi pasado, que ahora soy Israel. La gente me va a ver diferente. Jacob piensa que en sus años de juventud, a pesar de haber adquirido la primogenitura, había actuado un poco mal, y el fin no justifica los medios. Él siente que engañó a su hermano, se ve a sí mismo como que se aprovechó de la ceguera de su padre y le mintió. Esto es lo que quiere insinuar cuando el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: Jacob, que viene de suplantador, que viene de torcido, que viene de doblado. Sabemos que Jacob no era de esa manera, pero dentro de la raíz tiene esas connotaciones. Pues él todavía se veía de esa manera, tal como dijo Esaú cuando le robó la bendición. Génesis capítulo 27, versículo 36. Por eso fue llamado su nombre Jacob, pues ya me engañó 2 veces. Pero el ángel le dice, o el hombre, el varón: tu nombre no es Jacob, es decir, no eres el mismo, ya no actúas así, ahora eres Israel, que viene del término hebreo yashar, derecho, correcto, justo, lo contrario de Jacob. En el Sidur dice que Dios lo llamó Israel y que también lo llamó Yeshurun, que quiere decir derecho. A esto se refiere cuando dice que el ángel no pudo contra él. El ángel de Sab, dice este comentarista, es decir, la transgresión que Jacob sentía que le había hecho a Saúl, no puede contra la nueva naturaleza de Jacob. Esa actitud ya quedó superada. Es por eso que no debe sentir miedo de él. No obstante, a pesar que el mensaje es que no debe temer, igualmente Jacob recibe un golpe en el muslo, y esto merece nuestra atención. Cuando Jacob ahora le pregunta al ángel: ¿cuál es tu nombre?, le está queriendo preguntar al ángel de Sab en carácter de qué viene Sab, y el ángel le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre? Es decir, es irrelevante en carácter de qué viene Esaú. Tú ya estás limpio, Esaú ya no te hará daño, independientemente de que él quiera o no dañarte. ¿Qué representa la herida en el muslo? El comentarista Radak explica que el ángel le dice a Jacob que Sab no le podrá hacer daño a él, pero sí podrá dañar a sus descendientes. Y aquí hay una conexión bien importante. El Midrash en Bereshit Rabbah alude a este punto y sostiene que los justos y profetas que Jacob engendrará serán los que reciban la repercusión de todo esto. En efecto, vamos a ver el futuro de Jacob, las penas que sufrirá en el futuro Jacob, y las relaciona con lo que hizo en el pasado. Si analizamos las faltas de Jacob con Esaú, todo funcionará como un efecto boomerang, lo que en el idioma de los sabios se llama midad keneged midá, es decir, se le paga a cada individuo con la misma moneda. En el lenguaje bíblico diría lo que diría Pablo: todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará y eso mismo cosechará. Por un lado, sabemos que Jacob codició la primogenitura de Sab, y eso fue lo que lo motivó a llevarse también la bendición de su hermano.
En el futuro serán justamente los primogénitos de Jacob los que se verán envueltos en situaciones difíciles. A Rubén, el primogénito de Jacob y Lea, le es quitada la primogenitura por haberse metido con la concubina de Jacob. José, el primogénito de Jacob con Raquel, es separado de su padre durante 22 años. Y Dina, su única mujer primogénita, le es quitada y secuestrada. De alguna manera vemos la primogenitura implicada ahora con los descendientes de Jacob. Por otro lado, dice que Jacob vino con engaño y tomó la bendición de Esab. La única vez que vuelve a aparecer la palabra engaño en este contexto en la Torá es con los hijos de Jacob, Simón y Leví. Cuando Dina fue raptada por Shem, el hijo del rey, este vino a pedir que se le permita casarse con ella. Simón y Leví ponen como condición que todo el pueblo debe circuncidarse, y entonces, al estar adoloridos y por la circuncisión, los engañaron y entraron y mataron a todos con esto. Jacob se sintió que lo avergonzaron a él. La consecuencia de la manera de actuar de Jacob con su hermano creó enemistad entre ellos dos, entre Esaú y Jacob. En el futuro, los propios hijos de Jacob serán los que estarán enemistados entre ellos y no podrán hablarse en paz. Lo vemos más adelante que los hermanos no pueden hablarse en paz con José porque lo odian, están enemistados. Jacob causó con sus actos que su hermano Esaú quisiera matarlo, y en el futuro sus hijos quieren matar a su hermano menor José. Jacob lastimó a su padre y le causó dolor con su mentira. En el futuro, sus propios hijos le mienten y le causan mucho dolor cuando vienen y le hacen creer que Yosef fue destrozado por una fiera. Cuando Jacob entró ante su padre disfrazado de Esab y para parecerse a su hermano, que era velloso, dice que tomó de la piel de un cabrito. Este mismo animal es el que tomarán sus hijos en el futuro para mancharlo con sangre y decir que era la túnica de Yosef. Cuando Jacob le compra la primogenitura a Esab, lo hizo aprovechándose de que Esaú estaba hambriento. La única vez que vuelve a aparecer este término, ayef, hambriento y sediento, es con Amalek, cuando ataca a Israel, que estaba ayef, hambriento y sediento. Amalek es el nieto de Esaú. Jacob causa que por un plato de lentejas Esaú desprecie la primogenitura. Este término se vuelve a repetir una sola vez en toda la Biblia, y es con Hamán, que dice que era despreciable a sus ojos extender su mano solo contra Mordejai, sino que quiso matar a todo el pueblo de Mordejai. Hamán es descendiente de Amalek, que como dijimos es descendiente de Esaú. Cuando Esaú se enteró que Jacob le quitó la maldición, dice, Baisag Seacá Gedulá Umará, emitió un grito profundo y angustiante. Vemos que le causó un gran dolor a Esaú. Estas 4 palabras se vuelven a repetir en una sola vez en toda la Biblia. En el libro de Esther, cuando sale el decreto que va a examinar a todos los judíos, dice que el pueblo judío, Baisag Seak Gedulá Umará, el pueblo judío ahora, que es Jacob, los descendientes de Jacob, ahora emitieron un grito profundo y angustiante, lo mismo que hizo Esaú. En conclusión, vemos que Dios no deja pasar las cosas. Jacob en realidad hizo teshuvá, es decir, se arrepintió y reparó su mala conducta. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios castiga a los descendientes o le da retribución a los descendientes de Jacob? Es factible que Esaú ahora se lleve bien con Jacob y que haya quedado todo atrás, pero tal vez los hijos de Esaú o sus nietos no lo perdonen y no dejen pasar las cosas así nomás, y por eso vemos las retribuciones aún con los descendientes de Esaú y la guerra constante entre Edom, Amalek con Israel. Así es que lo más importante de esto es que vemos que Jacob ahora está luchando con él mismo. Él está a través de esta lucha con el ángel, esta guerra que está teniendo. A Jacob se encuentra solo. Jacob se encuentra diciendo, tengo miedo, tengo temor. Ahora lo que él había hecho hace 20 años para cumplir el propósito de Dios, porque yo no estoy diciendo que él fue en contra de la voluntad de Dios, pero estoy diciendo que las formas y los medios que él usó y que su madre usaron fueron de una manera incorrectos, porque vemos todas las repercusiones que ahora 20 años se lo siguen alcanzando todavía. La bendición iba a ser para Jacob,
Sí, ¿por qué? Porque fue una revelación de Dios a la misma Rebeca, diciéndole el menor servirá al mayor. Así es que no había por qué desconfiar de que esto se iba a llevar a cabo. Pero ahora ellos hicieron algo que iba a traer repercusiones. Y Jacob siente que aunque la primogenitura le había sido vendida legalmente, que aunque era su derecho, que aunque él tenía todo por delante por ser correctamente acreedor de la bendición, había hecho un acto que había sido equivocado. Había tratado de engañar a su padre, había hecho todas estas cosas y ahora 20 años después se encuentra diciendo, vamos a arreglar esta situación. Tú no puedes ser el patriarca, tú no puedes ser el hombre que va a seguir el legado de Abraham si sigues cargando con este temor, con este miedo y con esta angustia que está por delante. ¿Por qué? Una cosa es decir que nosotros hemos perdonado y superado cualquier situación difícil. Y otra cosa es cuando el Eterno te pone frente a la situación, años después, para que tú muestres y enseñes en tu carácter que perdonaste, que saliste adelante y que superaste la situación. Decir que perdonamos es fácil. Decir que superamos es fácil. Decir que pasamos la prueba es fácil. Pero cuando el Eterno y el Padre te lleva frente a la misma situación y te dice, muéstrame con tu carácter que has superado, es cuando muchas veces tambaleamos, flaqueamos y el Eterno nos enseña. Hay áreas dentro de nosotros que tienen que ser arregladas. Si Jacob hubiera recibido la noticia de decir, viene Esaú con 400 hombres y él hubiera superado, él hubiera ya pasado esta situación, él hubiera dicho, vamos adelante, que nada va a pasar porque esto ya ha quedado en el pasado. Pero ahora la paranoia, ahora todo lo que está dentro empieza a Jacob a correr por dentro y a decir que, porque el pasado lo estaba atacando. Hermanos, una de las enseñanzas más importantes que podemos tomar de la porción de esta semana es, podemos hablar de tantas cosas, pero una de las cosas que podemos optar es, el Padre nos va a poner frente a las situaciones que nos causaron daño, nos causaron mucho dolor, mucha tristeza, frente a las situaciones que tal vez en nuestra mente nosotros dijimos, ya superamos. Pero va a haber una lucha interna que el Padre nos va a llevar para que nosotros, a través de nuestra acción, de nuestra fe, de nuestro interior, nosotros digamos, realmente superado. Y si no, a través de esta lucha, el Padre va a acrecentar nuestra fe y nos va a ayudar a que podamos salir hacia adelante. Así que déjenme hablar un poquito acerca de esta parte, ya para terminar. Jacob y Esaú se encuentran, capítulo 33, versículo 1 al 20. Dice que se inclinó hasta el suelo 7 veces. Hay algo bien importante que tenemos que ver. Esta práctica es un protocolo atestiguado que se utiliza cuando un vasallo tiene audiencia con su superior. En particular, los pequeños reyes de las ciudades o estado de Canaán hablan de ellos mismos, actuando de esta manera hacia el faraón egipcio en las cartas de Amarna, mediados del segundo milenio. ¿Qué quiere decir? Que ahora a Jacob está optando una actitud, un protocolo que era muy visto, en la cual un vasallo tiene la audiencia con su superior. Ahora Jacob inconscientemente o conscientemente está tomando como a Saúl como su superior. Lo vemos a través de la narrativa bíblica. ¿Por qué? Porque le da su tributo, le llama Señor varias veces, más de 5 veces le dice mi Señor, envía esto a mi Señor y viene Jacob a tu Señor, y ahora lo ve como superior, cuando realmente la profecía y lo que Dios le había dicho era, el menor servirá al mayor. Y ahora vemos a Jacob en esta actitud en cuanto al protocolo del antiguo Medio Oriente, postrándose 7 veces, haciendo un protocolo de decir, el menor está bajo la servidumbre del mayor. Quizás tratando de apaciguar, quizás tratando de calmar los medios, pero en el contexto legal, la actitud de Jacob se está sometiendo, porque no dice, no se inclinó una vez, no se inclinó, había formas de Jacob humillarse. Sí, pero Jacob está utilizando un lenguaje legal en el contexto del antiguo Medio Oriente, diciendo, yo soy tu siervo, tú eres mi superior, olvidándose de alguna manera que él era el superior y Esaú era el vasallo, era el inferior. Pero en todo esto que está sucediendo, vamos a ver que Dios sigue tratando con Jacob. Dios sigue tratando con la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después se va a Siquem,
no va a Betel, no va a pagar el tributo que le había prometido a Dios, no va a ver a su padre Hebrón, sino que va y se establece en Siquem. Y en Siquem pasa una tragedia de la cual vamos a estar hablando en esta tarde, y vamos a ver la actitud de Jacob aún ante la situación y ante lo que está pasando, y cómo él actúa. Vamos a ver que después su primogénito, Simeón, duerme con su concubina, y dice que Jacob llega a los oídos de Jacob, y Jacob no dice nada. Entonces seguimos viendo a un hombre apacible, a un hombre tranquilo, a un hombre que no ha aprendido a resolver los problemas de inmediato, sino que le da largas y deja que quizás con el tiempo, algunas de las frases que dice, el tiempo que entendemos hoy en día, el tiempo lo resuelve todo. No, ¿por qué? Porque no es hasta después, cuando él está bendiciendo a los hijos, que les pone a Simeón y le dice, tú no eres el primogénito por esto y esto y esto. Mire, si Jacob hubiera empezado a actuar desde este momento, reprendiendo a Simeón, reprendiendo a Leví, reprendiendo a sus hijos y dando por sentado por qué José era y merecía ser el primogénito, no hubiera habido problemas que más adelante vamos a estar viendo. Pero aún a pesar de todo esto y aún a pesar del encuentro que tiene con Dios, aún seguimos viendo a un Jacob que es tranquilo, que se entera de las cosas, pero es como que no reacciona, es como que no ataca las cosas de raíz. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que si nosotros no atacamos las cosas de raíz y le seguimos dando tiempo, le seguimos tratando de hacer o tratando de aparentar que las cosas están bien, va a llegar el día en que nos van a llegar y nos van a enfrentar para que nosotros hagamos algo. Familia, hay muchas cosas que podemos seguir hablando, hay muchas cosas que podemos hablar en cuanto a esta porción, pero lo más importante que podemos ver a través de todo esto es cómo Dios trae a Jacob a un lugar en donde está solo, atemorizado, con la mente pensando miles de cosas de lo que va a suceder al siguiente día. Lo enfrenta a sí mismo, lo enfrenta diciéndole, tú no eres la misma persona, tú no eres lo que la gente dice, tú no eres como la gente te ve, tú no eres lo que el pasado ha hecho de ti, sino que ahora, a través de tú encontrarte contigo mismo, te vas a dar cuenta que yo estoy contigo, que yo voy a cumplir mi propósito, que ahora tu nombre aún es cambiado porque la gente ya no te va a ver como Jacob, como el suplantador. Ahora la gente te va a ver como aquel que peleó con los hombres, aquel que peleó con Dios, prevaleció y le ha hecho frente a cualquier circunstancia y a cualquier problema. Hermano, el Padre nos va a llevar a un lugar en donde vamos a ser confrontados. Y muchos de nosotros tenemos la oportunidad de pelear, luchar y sobresalir esas situaciones, o darnos la vuelta y seguir corriendo y seguir huyendo. Jacob podía haber huido de nueva cuenta a Harán, pero el Eterno le pone un alto. Cuando él hace un pacto con Labán y le dice, nadie pasa de esta piedra, ni yo de aquí para allá, ni tú de aquí para allá. Legalmente Jacob no podía pasar para Harán. No podía romper ese pacto, ese altar, esa estela que han puesto, no podía romperla. So, Jacob ahora está contra la pared. Se voltea para atrás y tiene una estela que le dice no puede regresar. Volteas para adelante y dices, tienes un pasado que enfrentar. No puedes correr. La única opción y solución que tienes es darle para adelante. Hermano, no tengas miedo a quedarte solo. No tengas miedo que dentro de la soledad el Padre te va a mostrar su amor, su misericordia y su bondad. No tengas miedo que en medio de la soledad tú te vas a encontrar contigo mismo, porque es necesario. Porque una oración no puede solucionar el problema interior que está en ti. Una oración de otra persona no puede solucionar el hecho de que cada uno debemos pararnos frente al espejo y enfrentar nuestros propios miedos, nuestras propias tribulaciones, nuestro propio sufrimiento y decir, Padre, ayúdame, porque ya no quiero seguir hacia adelante. Ahora quiero ser un hombre nuevo, quiero ser una nueva persona, quiero tener una nueva identidad y quiero tener un nuevo destino. Familia,
Shabbat Tov, bendiciones. Espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición. Espero que pueda haber ministrado un poco nuestras vidas como lo hizo conmigo. Yo aprendí mucho de esta palabra. Acuérdense, lo importante en sí no es fue el ángel, fue un demonio, fue esto, fue el otro. Lo importante es decir que Jacob peleó con él mismo y se encontró, encontrando así un cambio de nombre, un cambio de identidad y una forma distinta de ahora decir: el mismo Dios me ha bendecido, diciendo: mi nombre es Israel, el príncipe de Dios, el que pelea con Dios, el que vence, el que pelea con Dios, no contra Dios, el que está con Dios y Dios le ayuda a vencer. Familia, Shabbat Tov, bendiciones. Nos estaremos viendo para todos aquellos que quieran conectarse. Nos estaremos viendo a las 5 de la tarde, hoy en Facebook Live, YouTube. Si esta palabra ha sido de bendición, puede buscar este video y muchos más en los canales Algo Nuevo para Ti, canal de YouTube Algo Nuevo para Ti, el canal de YouTube Asamblea Profética Berea, y ahí están muchas de las enseñanzas para seguir creciendo y seguir yendo hacia adelante. Nuevamente le digo, no me crea nada, verifíquelo todo con la escritura y vamos a considerar que no sabemos nada y que tenemos muchas cosas por aprender. Familia, Shabbat Tov, bendiciones, Shalom.